¿Qué es el pecado? La Biblia es bastante clara en cuanto a que un creyente no debe pecar. Eso no significa que vamos a estar libres de pecado, pero sí que debemos estar obedeciendo a Dios y esforzándonos en eso. Bienvenidos a una edición más a este podcast de Libres. Mi nombre es Joshua y estoy acá en compañía de Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Shalom, Joshua. ¿Cómo estás? Todo va bien. Y también estamos con Caleb. Caleb, hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Estamos una vez más iniciando este podcast con un tema nuevo, con un tema de hecho muy interesante. Sí, cierto. Porque la vez pasada estábamos definiendo qué era el amor. Y habíamos dicho varios versículos que decían que amor o amar a Dios es guardar sus mandamientos. Hoy vamos a definir algo muy importante que es pecado y lo vamos a definir bíblicamente. Así que vamos a empezar leyendo, si puedes leer por favor, Caleb, Romanos 6, versos 1 al 2, por favor. Claro que sí. Romanos 6, 1 al 2 dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, la Biblia es muy clara, Caleb. Ahí dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Elohim, que es la palabra en hebreo para Dios. Y dice que seremos perdonados de nuestros pecados. Pero eso de ser perdonados no nos da ninguna licencia para seguir pecando. Porque, por ejemplo, cuando te dan una multa en la calle no significa, y vos la pagás, no significa que vas a seguir cometiendo infracciones. Cada vez que cometes infracciones vas a seguir pagando por eso. Así que no tenemos licencia para pecar. Entonces es importante que nosotros definamos el pecado de manera bíblica. Pero antes quisiera saber, Juan, ¿cuál es la definición común de pecado? ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas pecado? Bueno, lo que yo pienso es que, para empezar, la palabra pecado no simplemente es algo que tenga que ver con lo religioso, sino más bien se refiere a un error. Y según la Biblia, esta da varias definiciones acerca del pecado. Entonces es como algo muy multifacético lo que hace la Escritura. De hecho, la Biblia usa palabras muy raras para referirse al pecado. Muchas veces podemos encontrar cosas como iniquidad o también transgresión y por último pecado. Sí. Excelente, Juan. Muchas gracias por tu respuesta. Y la siguiente pregunta va para Caleb. Caleb, ¿qué es pecado según Santiago o en hebreo Jacobo? Bueno, Joshua, de hecho Santiago nos da otra definición. Nos dice que hacer lo incorrecto es pecado. Y eso estará en Santiago 5 al 17, pueden leer. Y él dice esto en el contexto de la jactancia arrogante. Sería como actuando como si nuestro creador, Elohim, no tuviera el control de nuestras vidas mismas. Actuando y viviendo la vida como te plazca. Perfecto. Muchas gracias, Caleb. Y bueno, esas definiciones siguen siendo un poco ambiguas porque hay una parte en la Biblia donde dice específicamente que es pecado, pero eso lo veremos más adelante. Seguimos tratando el tema, Juan, de qué es lo que enseñan las iglesias y los institutos teológicos sobre qué es pecado. Sí, en estos institutos como más se basan en lo etimológico también. Ellos más definen el pecado como errar la marca. Y de hecho, esta definición no se aleja tanto de lo preciso. Pues la palabra utilizada en la Biblia, en la más común que se utiliza para el hebreo, para definir el pecado es jata. Por ejemplo, esta palabra se usa en Jueces 20, que habla de que el ejército benjaminita reclutó 700 hombres que podían tirar una piedra a un pelo y no errar. Entonces, la palabra hebrea para errar en ese verso fue jata. En Proverbios 19:2, el autor dice: el que se apresura con sus pies pierde su camino. De nuevo, la palabra para errar en este verso es jata. Excelente, Juan, muchas gracias. Entonces, jata significa que uno va perdiendo la marca, es decir, el blanco o la meta.
Y más también las personas creen que cuando pecan tienen un fracaso moral. Y entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta, Caleb, que ¿cómo no fallar a la marca o a la meta? Bueno, de hecho lo más interesante sobre el sentido básico de la palabra pecado es cómo se relaciona con otra palabra en hebreo. La palabra hebrea para la ley de Dios es Torah, que sería como instrucción o dirección. Esta palabra se deriva del verbo yará, que significa apuntar, lanzar o disparar. Por ejemplo, vemos que el verbo yará se utiliza para describir el lanzamiento de flechas. 1 Samuel 20:20. Y disparé 3 flechas al lado de ella, como si disparara a una marca. Así que el verbo pecar en su sentido básico significa errar la marca. Y el verbo yará, la raíz de Torah, significa apuntar o disparar, con el fin de dar un golpe. Con el trasfondo del verbo yará podemos decir que la Torah, por lo tanto, es el medio real por el cual de ellos da en el blanco o llega a la meta. Excelente, Caleb. Bueno, entonces la meta de Elohim, o sea, de Dios, es que nos relacionemos con Él y no erremos el blanco, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente estamos concluyendo en el programa de hoy, que Elohim nos pone un blanco, una meta que cumplir, y no cumplir con esa meta es pecar, básicamente. Se nos está acabando el tiempo y estos estudios están basados en los estudios del Ministerio 119 de Steve Moutria, de Family Torah también. Nosotros estamos en las redes sociales y ¿cómo nos pueden encontrar, Juan? Sí, en Facebook estamos como Congregación Betel y YouTube Palabras de Vida Eterna. Excelente, así que si quieren escuchar de nuevo estos programas o fuera de los grupos de WhatsApp o Telegram, pueden encontrarnos ahí. Estamos muy agradecidos con los jóvenes de la Congregación Betel de San Lorenzo y también con los jóvenes de la Congregación Sendas Antiguas de J. Augusto Saldívar por el apoyo. Entonces concluimos el programa de hoy y esperamos que nos sigan escuchando en la próxima emisión, donde vamos a seguir tratando el tema del pecado. Hasta luego.